¿Puede una empresa privada volverse tan poderosa, tan moderna y tan influyente que el Estado decida que no puede permitirse dejarla existir? ¿Puede una compañía convertirse en una amenaza, no por lo que hizo, sino por lo que estaba a punto de convertirse? En Rusia eso ya ocurrió, y su nombre era Yukos. Si quieres entender lo que pasa detrás del dinero, de las decisiones y de los imperios, bienvenido a Dinero Oculto. A principios de los años 90, Rusia era un país derrumbado. La Unión Soviética había desaparecido, pero nada había reemplazado su estructura. Las instituciones colapsaron en meses, los salarios dejaron de pagarse. La inflación convertía los ahorros en polvo cada semana. Y la economía cayó un 40% más. El Estado estaba paralizado. En ese vacío surgió una nueva especie de empresario, no el industrial clásico, no el burgués occidental, sino alguien que supo aprovechar el desorden como materia prima. El mundo los llamó oligarcas. Y uno de ellos fue Mikhail Jodorkovsky. Jodorkovsky había nacido en Moscú, hijo de ingenieros, educado en el sistema soviético. Creó su primera cooperativa legal antes de la caída de la URSS, luego un banco, Menatep. No heredó, no robó directamente. Su habilidad fue entender algo que muy pocos comprendían. Cuando el Estado está débil, el capital financiero se convierte en gobierno. Y un día llegó la oportunidad decisiva. El gobierno, quebrado, necesitaba dinero para seguir funcionando. Los bancos privados ofrecieron préstamos. A cambio, recibirían acciones de empresas estatales como garantía. Ese mecanismo se llamó préstamos por acciones. Pero todos sabían la verdad. El Estado no podía devolverlos. Así, en 95, Menatep se quedó con Yukos, una petrolera que había sido una joya estratégica del sistema soviético. La mayoría habría saqueado la empresa. Pero Jodorkovsky hizo algo distinto. La modernizó. Introdujo auditorías occidentales. Publicó balances transparentes. Estableció estándares contables internacionales. Recuperó refinería. Reestructuró exportaciones. Atrajo capital extranjero. Para el año 2000, Yukos se había convertido en una de las petroleras privadas más eficientes del mundo. Y Jodorkovsky en el hombre más rico de Rusia. No era simplemente un empresario, era un símbolo de lo que Rusia podía llegar a ser, un país integrado en los mercados globales. Pero un símbolo así tenía un problema: independencia. Y en Rusia, la independencia no es un detalle, es una amenaza. Ese fue el momento en el que Vladimir Putin llegó al poder. Putin no surgió del caos ni del mercado, surgió del Estado. De sus estructuras, de sus servicios de seguridad, de la idea de que Rusia no podía permitirse volver a ser débil. Su visión era clara. Si Rusia tenía recursos estratégicos, debían ser controlados por el centro, no por millonarios con intereses globales. Los oligarcas podían seguir siendo ricos, pero debían alinearse. La regla era sencilla: puedes tener fortuna, pero no poder independiente. Puedes tener influencia, pero no influencia política autónoma. Muchos aceptaron. Otros fingieron aceptar. Pero Jodorkovsky tomó otro camino. Yukos no solo crecía, comenzó a financiar partidos de oposición. Compró medios, criticó a la administración pública en foros televisados. Pidió públicamente una Rusia donde la ley estuviera por encima de la presidencia. Y luego dio el paso definitivo. En 2003, Jodorkovsky inició conversaciones para vender una gran participación de Yukos a ExxonMobil y Chevron. Si eso ocurría, un porcentaje crítico del petróleo ruso quedaría vinculado a corporaciones estadounidenses. Para Occidente, era integración de mercados. Para el Kremlin, era pérdida de soberanía energética. Era permitir que actores extranjeros influyeran en el futuro del país. Era cruzar una línea que no se cruza. El 25 de octubre de 2003, el avión de Jodorkovsky aterrizó en Novosibirsk. Agentes federales lo esperaban en la pista. Fue detenido.
El cargo oficial, fraude y evasión fiscal. Las televisiones nacionales abrieron los noticieros con la noticia. El mensaje estaba dado. A partir de ese momento, Yukos fue atacada legalmente. Multas fiscales retroactivas de miles de millones, embargo de cuentas y activos, detenciones de ejecutivos y bloqueo de todas las refinanciaciones. Una guerra económica, no bélica. La pieza clave de Yukos era Lugansk-Neftgaz, su mayor unidad productiva. Fue puesta en subasta pública. El comprador, Baikal Finance Group. Una empresa recién creada, sin empleados, sin historial, sin capital real. Semanas después, Baikal fue absorbida por Rosneft, la petrolera estatal. Así, el corazón de Yukos regresó al control del Estado. Y Rosneft pasó, en pocos años, de empresa menor a gigante mundial. Detrás del ascenso de Rosneft estaba Igor Sechin, una figura clave del nuevo círculo de poder ruso, los Siloviki, hombres provenientes del aparato de seguridad, formados en la lógica del Estado fuerte. No era una lucha contra un oligarca, era una reconfiguración del poder en Rusia. Jodorkovsky fue condenado y enviado a un penal cerca de la frontera con China. Pasó 10 años en prisión. Los intentos legales para recuperar la compañía llegaron hasta la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que años después ordenó a Rusia pagar $50.000 millones a antiguos accionistas de Yukos. Rusia nunca pagó. Pero esta historia no termina en la cárcel ni en la quiebra. La caída de Yukos redefinió el capitalismo ruso. Puedes ser inmensamente rico en Rusia, pero tu riqueza no te pertenece del todo. Te es permitida y puede retirarse. No es una economía donde el mercado gobierna. Es una economía donde el poder político decide quién puede permanecer. Yukos no cayó por lo que era, cayó por lo que estaba a punto de convertirse. Una empresa privada, moderna, global, transparente, capaz de competir no solo en los mercados, sino también en la construcción del poder. La pregunta es, ¿qué significa realmente el poder? Porque el poder no es tener dinero, no es tener influencia, no es tener aliados. El poder es poder mantenerlo cuando alguien intenta quitártelo, porque detrás de cada fortuna hay una historia que nadie cuenta.